con mis compañeros Omaira y Iván para realizar el video asignado para la materia de valoración ambiental. Hoy tenemos las políticas ambientales. Tenemos el primero, porfa, compañera, la Entonces, presentación. permito. Listo. Ya, déjame acá. ¿La estás viendo? Sí, Listo. bueno, primero tenemos los servicios ecosistémicos y de provisión y regulación culturales y de soporte. Estas son, pues, son servicios ecosistémicos que son directamente o indirectos. Estos ecosistemas proporcionan, pues, que se proporcionan a las personas y se clasifican entre servicios. Una es servicio de proposición, pues que esos son los recursos naturales que obtenemos directamente de la naturaleza. Ejemplos, el agua dulce, alimentos, madera, plantas medicinales. Todo esto son bienes tangibles que usamos pues para vivir. El otro son servicios de regulación. Estos procesos son naturales que regulan las condiciones del medio ambiente. Ejemplos como la regulación del bosque, entonces son la regulación del clima, que son los bosques que capturan el CO2, purificación del aire y del agua, polinización de los cultivos en insectos, y el control de inundaciones y erosión. Estos son eh, aquellos que habrían desequilibrado el medio ambiente en una alta gravedad al hacer un uso de estos. Servicios culturales son beneficios no materiales que la naturaleza brinda a nivel espiritual, educativo, estético o recreativo. Ejemplos como el turismo ecológico, espacios para la recolección y descanso, conocimientos de educación ambiental. Estos se conectan emocionalmente y culturalmente, pues, con la naturaleza. Listo, compañera. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, continúa el compañero Iván. Ya voy a proyectar tus imágenes. Permíteme. Uy, ese ¿Estás sí no se ve viendo? nada. Mm, Por lo que sé como Es una una imagen. imagen de JPG. Ajá. Sí. Déjame ver si la puedo agrandar Entonces, más. Ahí se ve un poco más. buenas tardes. Mi nombre es Iván Rentería. Voy a hablar de los impuestos ambientales. Entonces, los podemos definir como instrumentos de política económica que forman parte del conjunto de mecanismos de regulación indirecta y que están diseñados para corregir fallas en el mercado ordinario enfocados en el ambiente. Entonces, dentro de los impuestos ambientales, tenemos impuestos sobre emisiones contaminantes que son aplicados directamente a la cantidad de contaminantes emitidos. Este impuesto es sobre el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno o el CO2. Tenemos los impuestos sobre productos contaminantes que son aplicados sobre bienes cuya producción de consumo o disposición final generan impactos ambientales adversos. Podemos hablar de los combustibles fósiles, de los plásticos de un solo uso, de las baterías de plomo. El tercer tipo de impuesto que tenemos es el impuesto por uso de extracción de recursos naturales, que es un gravamen que se impone a la explotación de recursos como agua, bosques, petróleo o minerales. El cuarto tipo de impuesto que tenemos es los impuestos híbridos o combinados, que son instrumentos que graban simultáneamente factores de producción y de consumo.
Estos son diseñados generalmente en la transición económica de las bajas en carbono. ¿Qué características tienen estos impuestos? Que son instrumentos pigonativos, que son basados en la teoría de Pigón y buscan que el agente económico pague un impuesto equivalente al daño marginal ambiental que produce, que son flexibles a diferencia de la regulación normal. Los impuestos permiten a la empresa decidir si reducen la contaminación mediante innovación tecnológica o si asumen el costo tributario, que son de recaudación y redistribución. Pueden generar ingresos fiscales que se reinvierten en programas ambientales, infraestructura verde o compensaciones sociales, que son de eficiencia dinámica, son incentivos a la adopción progresiva de las tecnologías limpias y mejoras en la eficiencia energética. Y las limitaciones que tienen son que requieren instituciones sólidas y capacidad de medición de emisiones y un diseño adecuado para evitar la evasión fiscal y efectos regresivos. Por otro lado, pues tenemos tres ejemplos de estos impuestos, que son el impuesto al carbono, puesto en Suecia en 1991, que es considerado el pionero, el que ha logrado reducir significativamente las emisiones de CO2 sin afectar el crecimiento económico, el ecoimpuesto de la Unión Europea, que son gravámenes sobre los combustibles fósiles, electricidad y emisiones industriales, con una amplia implementación desde los años 90, los impuestos a bolsas de plástico en Colombia que fueron aplicados en el año 2017, diseñados para desincentivar el consumo de plásticos de un solo uso. Esa es mi presentación de los impuestos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con política de regulación ambiental. ¿La estás viendo? Listo. Sí, esa es mía Política también, ¿cierto? Sí, esa es tuya. Listo, entonces dame un segundito. Entonces, dentro de las políticas de regulación ambiental, Esta me corresponde, quitaste y me perdóname. pusiste un paso. Sí, 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 de impuestos, ya hablaste de los impuestos ambientales, estos son la Sí, política de regulación sí. de instrumentos de comando y control. No, voy a hablar de instrumentos de comando. Hablé primero de impuestos Ujú. ambientales. Sí, Bueno, la es eso. hice al contrario. Qué pena con ustedes. Entonces, tenemos los instrumentos de comando que los podemos definir como mecanismos de regulación mediante los cuales el Estado establece normas jurídicas, límites y estándares o prohibiciones obligatorias que determinan la conducta de los agentes económicos en relación con el ambiente. Dentro de los tipos de instrumentos de comando y control encontramos los estándares de calidad ambiental, que son los que fijan niveles máximos permitidos de contaminantes en aire, agua o suelo. En segundo tenemos los estándares de emisión o de descarga, que son los encargados de limitar la cantidad de contaminantes que una fuente específica puede liberar en un periodo determinado de tiempo. En tercero tenemos los reglamentos tecnológicos o de proceso, que exigen la adopción de tecnologías limpias o equipos específicos para reducir las emisiones o residuos. En cuarto lugar, tenemos los sistemas de licencia o permisos ambientales, que son autorizaciones administrativas condicionadas a cumplimientos técnicos y ambientales. Y en quinto lugar, tenemos las sanciones y medidas correctivas, que son multas, clausuras o revocaciones de licencias por incumplimiento de la normativa ambiental. ¿Qué características encontramos en estos instrumentos de control? Que son de carácter coercitivo. El cumplimiento es obligatorio y respaldado por sanciones legales ante el incumplimiento. Que tiene una precisión normativa, o sea, definen con claridad los límites o estándares que se deben cumplir. Que son de efectividad inmediata. Permiten una respuesta rápida frente a problemas ambientales urgentes, que son de control institucional, requieren entidades con capacidad de monitoreo, inspección y sanción, que tienen una rigidez económica al imponer normas uniformes, pueden no reflejar diferencias en costos o capacidad entre agentes contaminantes. Y la complementariedad, suelen combinarse con instrumentos económicos para mayor eficiencia. ¿Qué ejemplos tenemos de estos instrumentos de control? Las normas de emisión de gases industriales,
que son establecidas por la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, EPA, para reducir emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. También tenemos como ejemplo las leyes de vertimiento y descargas líquidas que son aplicadas por autoridades ambientales en América Latina, las licencias ambientales que son requeridas para la construcción de cualquier tipo de estructura que afecte el ambiente, la prohibición de sustancias peligrosas, como el uso de clorofluorescentes en el marco del Protocolo de Montreal. Muchas gracias. Esa es mi presentación de los instrumentos de control. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Omaira Cifuentes. En este momento yo voy a hablar de las políticas de regulación ambiental sobre los subsidios ambientales. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de subsidios, de los subsidios ambientales, lo que se busca es lograr que aquellas empresas, son subsidios que se les dan a las personas o a las empresas para que bajen sus niveles de contaminación y podamos llegar a un tema de carbono neutral. En este ejercicio existen diferentes tipos de subsidios. Están los subsidios directos, que son los SPA, que son los pagos por los servicios ambientales, los indirectos, que son los que te pueden descontar a través de los impuestos. Por ejemplo, esto está en el marco de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del 2022. Están los pagos por proyectos productivos y los pagos sociales. Entonces, acá, bueno, entonces la definición, pues es una recompensa, como ya lo dije, que se le da al que contamina o al actor social para que motive la conservación y disminuir la carga contaminante, busca llegar a carbono neutral y pues también a la conservación de los ecosistemas en este caso. Entonces, el propósito pues es fomentar los comportamientos sostenibles, promover la corresponsabilidad ambiental y estimular las inversiones limpias. Por ejemplo, como la energía solar, eólica, este tipo de cosas. Entonces, recordamos que pueden ser directos, indirectos, productivos o sociales. Esto se puso lento. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen? Son transferencias monetarias que se pueden entregar, se entregan directamente por el Estado a las comunidades o a las empresas, o esto, por ejemplo, aquí hay unos procesos muy chéveres que a mí me encantan, que son los pagos que se le hacen a la sociedad civil. Estos pagos que se le hacen a la sociedad civil es donde hay un ecosistema de importancia natural para el país o para el planeta y a los dueños de estos predios se les paga por conservar y por preservar allí todo el tema ecosistémico, pero adicionalmente por generar programas o procesos que contribuyan a que se sigan manteniendo esos espacios. Este es como el más conocido, que son los pagos pues, que se les hacen a las reservas de la sociedad civil. Entonces, es un apoyo que es financiero, pero que está condicionado a que se cumplan unos requisitos y adicionalmente a eso, pues también es medible, ¿no? Tiene que demostrar que efectivamente está haciendo un proceso. Entonces, los subsidios indirectos, como ya los mencioné anteriormente, son beneficios fiscales, extensiones tributarias, también créditos con bajos costos para quienes quieran introducir energías limpias. Son indirectos porque es un beneficio pues tributario que lo puedes contar a través de sus impuestos y en Colombia la norma dice que se puede descontar hasta el 25% del impuesto de la renta. Muy bien. La siguiente. Se me quedó acá. Bueno, y los subsidios productivos son apoyos financieros para tecnologías sostenibles, agricultura ecológica, energías limpias, economía circular. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos es un proyecto que se llama la beca Ecociencia, que la brinda el Estado, en este caso en Bogotá, para proyectos que quieran integrar energías renovables y que hagan con estos procesos mitigación de cambio climático. Entonces, estos son unos ejemplos de subsidios productivos.
del cual, por cierto, yo formo parte. Bueno, y en los subsidios sociales tenemos los dirigidos a comunidades para reducir impactos ambientales o conservar los ecosistemas, fortalecer el tejido social y la participación en la protección ambiental. Eh, bueno. Entonces, como un caso destacado, un ejemplo muy importante es el que está en el marco de la Ley 1753, que son los planes que deben ser cofinanciados por el Estado para la compra de predios ecológicos de interés común. Hay un proceso que me parece muy hermoso que se dio en Guatavita, en el páramo de Vista Hermosa, donde tanto la CAR, en este caso Corpo Guavio, con la CAR Cundinamarca, con la alcaldía de Guatavita y con Conservación Internacional, compraron unos predios en el páramo de Monquentiva de Vista Hermosa y junto con las comunidades durante 20 años llevaron desarrollando este proceso que finalizó más o menos para el año 2018. Es una reserva que tienen allí. Entonces, un poco lo que podemos hablar es que los subsidios ambientales son herramientas de política pública que integran la economía con la sostenibilidad, que promueven la responsabilidad compartida entre el Estado, la empresa y las comunidades, buscando, como ya lo dije anteriormente, carbono neutral y que está pues en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, hasta aquí entonces estoy haciendo la presentación de lo que son los subsidios ambientales y ahora les voy a hablar de otro proceso que es muy interesante y que de hecho pues es relativamente nuevo, lleva muchos años estructurándose, pero para Colombia es relativamente nuevo. Ay, ¿cuál abrí? Y este es la política de regulación ambiental de permisos negociables de emisión. Entonces, ¿cuáles son los permisos negociables de emisión? Pues que la empresa, la industria, bajo unos estándares, puede contaminar. Entonces, hay una regulación. Entonces, esto está marcado dentro de la política que está desarrollando Colombia, que aquí en Bogotá, por ejemplo, las empresas que controlan ellos son el ANLA, las CAR, la Secretaría de Ambiente. Entonces, estas políticas aquí se puede ver un poquito más. Entonces, estas políticas que son, pues son instrumentos regulatorios o de mercado que autorizan a las personas o entidades a emitir una cierta carga de gases de efecto invernadero, que pueden ser también comercializados bajo normativas, que ya les voy a explicar un poco más el tema. Para ello, nosotros tenemos unas normas vigentes en Colombia, que son el decreto 1138 del 2022, la ley 1931 de 2018, la ley 2169 del 2021, el decreto 926 de 2017, el decreto 948 de 1995 y el decreto 1076 de 2015. Entonces, aquí entonces, ¿qué son los permisos negociables de emisión? Son instrumentos regulatorios que, como ya lo dije, hay un estándar, hasta un estándar donde las empresas pueden contaminar bajo unos permisos o unas licencias ambientales que son otorgadas de acuerdo al tamaño y de donde se encuentran ubicados, pues por algunas de las entidades anteriormente mencionadas. Pueden ser comercializados bajo normativas y lo que busca incentivar pues es la reducción de emisiones a través de mecanismos de mercado. Entonces, tipos de permisos negociables. Entonces, los permisos de emisión contaminantes atmosféricos, que es aire, las cuotas transferibles de gases de efecto invernadero y el mercado voluntario de carbono. Esto me parece supremamente interesante y aún en Colombia no es tan conocido y son los bonos de carbón que se pueden negociar en ciertos mercados, ¿no? Eh, ¿Qué busca esto? Pues regular fuentes fijas de emisión. Como ya lo dije, pues es emitido por unas autoridades. La base legal para ello es la Ley 99 de 1993, el decreto 948 y el decreto 1076. Muy bien, los derechos negociables para emitir es hasta una tonelada de CO2e, que es el dióxido de carbono equivalente,
Esto, pues, hay unas métricas para medir el peso, el volumen, la equivalencia y así poderlo sacar al mercado. Pueden transferirse en un mercado regulado o voluntario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, EGEMSA o Enel es una compañía que con sus energías limpias ha bajado sus estándares de contaminación. Entonces, ellos tienen un cierto permiso por cierto tope de contaminación, pero como ellos tienen unos niveles bajos de contaminación, ellos esos excedentes, eso que no contaminaron, se lo pueden vender a otra empresa que necesite regular ese mercado. Y para ello, pues la base legal de esto es la Ley 1931 de 2018 y la Ley 2169 del 2021. Muy bien. ¿Cómo se consigue esto en el mercado voluntario de carbono? Hay certificados de reducción o de remoción de los gases de efecto invernadero. Entonces, esto tiene que ser medible, cuantificable, se envía a las entidades, se demuestra que se está haciendo un proceso que está haciendo que haya disminución y te dan unos certificados de carbono. Esos certificados de carbono tú ya los puedes vender, los puedes colocar en la bolsa para que sean, pues, transferidos y comprados. Eh, Estos mercados voluntarios, pues no es una ley, digamos que todavía es un querer, pero pues es usado por las empresas y los gobiernos para motivar las bajas emisiones de los gases de efecto invernadero. Y la base legal para este mercado voluntario de carbono es la Ley 926 del 2017 y otras prácticas internacionales que existen. Entonces, las características de los permisos negociables son que las empresas pueden vender sus excedentes, como ya les expliqué, son sancionables. Entonces, el incumplimiento genera multas según la Ley 1931 de 2018. Como les dije, pues son cuantificables, medibles, requieren monitoreo y requieren verificación. Y son revocables si se cumple la norma, o si más bien, perdón, si no se cumple la norma, pues esos permisos se pueden perder y son redimibles. Lo que les decía, entonces permite que una empresa pueda comprar los estándares que ha consumido o más bien la que ha emitido menos gases de efecto invernadero. De las normas vigentes que ya las hablé al inicio. Y en Colombia, algunos de los ejemplos que ya también les dije que me parecen supremamente importantes y que han sido muy bonitos, que han tenido un impacto importante, está el proyecto forestal del Bichada, que es de la Alianza Fiduciaria. Ellos han generado reducciones en emisiones verificadas de gases de efecto invernadero. Enel o GEMSA tienen certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por generación de energía, porque ellos están implementando pues todo el tema de energías limpias. El ANLA es quien otorga las licencias y autorizaciones ambientales integrales cuando son grandes empresas. Y otro ejemplo es el de ISA, que como ellos no han logrado bajar sus niveles de contaminación, ellos están pagándole a las empresas que sí lo han hecho para poder compensar esa contaminación que ellos están generando. Y en este caso, ellos tienen un proyecto que se llama Conexión Jaguar, donde ellos compran los bonos de carbono para compensar las emisiones. Creo que este proyecto está en el Bichada. Bueno, y para terminar, entonces acá tenemos pues algunas conclusiones. Los permisos negociables de emisión combinan regulación y mercado para reducir las emisiones de los gases contaminantes, permiten a las empresas compensar su huella y promover innovación tecnológica, y Colombia pues está avanzando en la consolidación de un sistema nacional de comercio de emisiones de carbono, que esto ya es un trabajo pues que se hace con la bolsa, con proyectos internacionales, con convenios internacionales, que es muy importante aquí para poder, sobre todo, proteger la biodiversidad y los ecosistemas, que es en lo que Colombia tiene una gran falencia. Y hasta aquí pues está la presentación sobre las políticas ambientales.